Estamos en la segunda clase para tratar el tema de los medios masivos de comunicación y la ciudadanía y su relación con la construcción del espacio ciudadano. En la primera clase planteamos la relación entre los medios de comunicación de masas y la ciudadanía, y para ello definimos un poquito los dos conceptos, el concepto de masas sociales y el concepto de ciudadanía, y advertimos que nuestra vida ciudadana es muy vulnerable a la influencia de los medios de comunicación masivos en nuestras mentes, en nuestras opiniones, en nuestros deseos, en nuestros gustos, en nuestras formas de pensar y de ver el mundo. Y por último distinguimos los medios de comunicación convencionales, masivos pero convencionales, como la radio, la televisión, las editoriales que imprimen los libros, el cine incluso, etc. Y los nuevos medios de comunicación que tienen características distintas. Fundamentalmente dijimos que los medios masivos de comunicación son unidireccionales, es decir, el emisor emite un mensaje y te lo clava, digamos, en tu mente o en la mente de las grandes masas, forman esa opinión pública, pero el consumidor de ese mensaje, de esa información, no tiene la posibilidad de interactuar con el medio, van en una sola dirección. En cambio, los nuevos medios, las redes sociales, internet, etc., tienen la peculiaridad de que admite direccionalidades en todos los sentidos, es decir, yo me puedo comunicar con el emisor y también me puedo comunicar con otros consumidores, pero también puedo producir información tanto como la saco. Saco información, pero también puedo inyectar, meter información en esas redes. Pero ahora tenemos que dar un paso más, que es para comprender el fenómeno de los medios masivos de comunicación, que es referirnos a algunas teorías, al menos las más importantes, que tratan de explicar este fenómeno y que se originan en el siglo pasado. En los años 20, entre el 20 y el 30, las grandes teorías que tratan de explicar este fenómeno aparecen. Y en esta clase haremos un poco de memoria, porque no se puede entender lo que pasa sin hacer referencia a la historia, sin recuperar esa historia, porque de alguna forma lo que pasa hoy es el germen de lo que pasó en otros momentos anteriores. Vamos a referirnos, la primera etapa de estas teorías surge entre el año 20 y el año 40. En esos 20 años aparecen teorías importantes. Y en este periodo entre guerras, lo que irrumpe y genera la preocupación por los medios masivos es la radio. La radio es el primer medio masivo de comunicación. Antes era la prensa escrita solamente, pero con una gran influencia, pero con una llegada relativa, más pequeña. Los grandes sectores de la población se incorporan a los medios masivos a partir de la radio. Y son la prensa escrita y la radio, como dije, fundamentalmente los grandes medios de información y de generación de cultura, de productos culturales. Pero al mismo tiempo se empiezan a dar cuenta que son poderosas influencias de propaganda política. Y hay que tener en cuenta que en ese momento de la historia aparecen los grandes liderazgos totalitarios que utilizan fuertemente la radio para construir una opinión pública y un determinado tipo de ser ciudadano. Y nos referimos a algunos de ellos como Mussolini en Italia, como Hitler en Alemania, como Franco en España y como Stalin en la Unión Soviética. A partir de ahí empieza a haber preocupación. Dice, ¿qué pasa con estos grandes medios que, utilizados por estos tipos, generan grandes masas y movimientos masivos en torno a sus propuestas fascistas, ¿no? Y surgen una teoría del comportamiento que es muy importante, la profesora seguramente va a ahondar en esto, que es el conductismo. El conductismo es una forma de considerar el comportamiento humano como aquel que se produce por reacción a intervenciones externas, es decir, ¿no?
hay una acción, un estímulo externo y hay una reacción en la conducta humana. Reducen el comportamiento humano algo así como la física newtoniana, ¿no? Hay una acción y una reacción. ¿Ok? Y a la acción de los medios de comunicación está la reacción de los comportamientos de masas. Esta teoría aplicada a los medios de comunicación en esos años generan una alarma de considerar que los medios de comunicación pueden condicionar y pueden influir, pueden manipular los comportamientos de grandes masas humanas. Pero además del conductismo, estaba en esa época en auge el psicoanálisis. La idea de que los comportamientos humanos son fundamentalmente inconscientes y no conscientes, son irreflexivos. Vienen de otro campo. ¿De qué campo vienen? De un campo inconsciente, decía el psicoanálisis, sostiene hoy también. De un campo inconsciente, un subconsciente, algo que está por debajo de lo que yo sé. Entonces, los medios de comunicación apelan a ese nivel, al nivel inconsciente, subconsciente. Por eso se asocia con la hipnosis, son hipnóticos, porque generan mensajes que, actúan sobre ese nivel de la mente humana, de ese nivel inconsciente y reflexivo. Es lo que, se cuelan en nuestras mentes por debajo de lo consciente. Entonces dijimos, el conductismo como formas de concebir la conducta humana, la influencia del psicoanálisis, estableciendo que los medios de comunicación apelan a ese nivel inconsciente de la conducta humana, y un tercer elemento muy importante, que es que surge el industrialismo y el consumo de masas. Es decir, hay una explosión de productividad a través de la industrialización en esos años, y empieza la industria de masas, con Ford, por ejemplo, ¿no? Es decir, una gran ultraproducción de vehículos, de coches, de automóviles, de refrigeradores, de electrodomésticos, en fin, empieza a producirse de una manera como nunca antes se había visto, y era necesario generar comportamientos masivos para poder enchufarle lo que la industria masiva producía. Por lo tanto, también surge la propaganda. Y la propaganda utiliza los medios de comunicación de masas para masificar el consumo. Entonces, todo esto está ligado, ustedes lo van a trabajar más en las teleclases, pero para que entiendan la relación que se genera una serie de condiciones en esa época, que de alguna forma, en alguna medida, aún hoy, tenemos una economía de consumo masiva, donde es necesario uniformar comportamientos para que todos compremos lo mismo. En fin. En 1938 les quería comentar algo, que hay un caso que es interesante, ¿no? Que aporta a esto, que es un tipo, actor y director, que se llama Orson Welles. En ese año, tenía creo que 23 años, emitió por radio un radioteatro que recreaba una invasión extraterrestre. En Nueva York, creo que fue en Nueva York, Estados Unidos. Y creó la idea de que simuló que la ciudad era atacada por alienígenas. ¿Les suena esto de los alienígenas? Y en realidad lo que hizo fue adaptar a un radioteatro una obra literaria que se llama La Guerra de los Mundos. Era una especie de troll, el padre de los troles, ¿no? E inyectó esta idea. La gente creía que era real, ¿no? Y miren lo que pasó. Les voy a poner esto. Miren. This end of the thing is beginning to flake off. The top is beginning to rotate like a screw, and this thing must be hollow. He's moving. Keep back there. Keep back there. Keep those men back. Keep back there. Keep those idiots back. Keep off. The top's loose. Look out there. Stand back. Ladies and gentlemen, this is the most terrifying thing I've ever witnessed. Wait a minute. Someone calling someone or something. I can see turning out of that black hole two luminous discs.
The eyes, it might be a face, might be almost Good heavens, something wriggling out of the shadow like a gray snake. Now it's another one, and another one, and another one. They look like tentacles to me. Oh, yeah, I can see the thing's body now. It's large as a bear. It glistens like wet leather, but that face, ladies and gentlemen, it's indescribable. I can hardly force myself to keep looking at it. It's so awful. The eyes are black, and they gleam like a serpent. The mouth is kind of V-shaped with saliva dripping from its rimless lips. It seems to quiver and pulsate, and the monster, or whatever it is, can hardly move. It seems weighed down by possibly gravity as Mars. La devastación es increíble. Están triturando los cuerpos de seres humanos. Están montando a caballo en la lluvia. Están tocando el xilófono mientras juegan bolo cerca de un aeropuerto. Vete al diablo. Señor Wells, qué estupendo programa está transmitiendo para el público. Solo espero que nuestra pequeña broma radiofónica provoque en ese público, como usted dice, una risa, un grito ahogado y un buen comienzo para el programa de comedia. ¡Quemen todo! ¿Sabes, Homero? No hemos visto a esos extraterrestres. ¡Así hablan ellos! Big Bang tú dice, ¡salgamos de aquí! ¿Por qué les traigo esto? Porque esa experiencia también en esa época apoyó la preocupación de que los medios de comunicación de masas que estaban emergiendo, recién estábamos en la radio, imagínense después cuando vino la televisión y hoy con las redes sociales, son capaces de manipular emocionalmente a toda la población y producir situaciones de terror, ¿no? Y se apoyó más la idea de que es necesario pensar cómo poner límites y cómo estos medios de comunicación de masas pueden afectar a la vida política, a la vida democrática incluso. Hoy es un tema, hoy el tema central es las redes y la democracia. Democracia que está siendo sometida a cuestionamientos a nivel mundial. Estamos en ese momento de la historia. Pero decíamos entonces que en estos años, ya sea por efecto de la industrialización, la emergencia de la radio, la idea esta de la irreflexividad de la conducta humana y de que la conducta humana solamente responde a estímulos y no hay más que eso, surgen estas teorías. Vamos a ver brevemente las más populares, las más importantes, por llamarlo así, de estas teorías que surgen en esa época. Vamos a presentar primero dos teorías, la teoría de la aguja hipodérmica, de la inyección, y la teoría de los 2 pasos. Todas tienen en alguna medida vigencia hoy. Decíamos que el predominio de esta forma de pensar la conducta humana que trajo el conductismo, el considerar que la conducta humana solamente es la respuesta a un estímulo, y el contexto político de la época, habíamos hablado de los totalitarismos, de Mussolini, de Franco, de Hitler, de Stalin en la Unión Soviética, influyeron de manera notable en la formulación de las primeras teorías. Estas teorías recibieron nombres diversos. Vamos a hablar primero de la teoría de la aguja hipodérmica. Así que vamos a ver este video que les seleccioné, donde está sencillamente explicado para que ustedes conozcan esta primera teoría de los medios de comunicación de masas. Vamos ahí. La teoría, en este caso de la aguja hipodérmica, también conocida como la teoría hipodérmica, también conocida como la teoría de la bala mágica, también conocida como la teoría de la propaganda. Esta teoría aparece entre los años 1918 y 1939, donde básicamente no hay un autor ubicado, pero sí comienza a impulsarse una idea. Los medios de comunicación tienen un papel preponderante sobre la audiencia, influyen sobre la audiencia, y esta teoría tuvo, vamos a decir, su comprobación cuando se da esta gran campaña propagandística liderada por Joseph Goebbels en Alemania durante el nazismo, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial
entre los años 39 y 1945, donde básicamente se influye en la gran población alemana para tener un pensamiento hacia Adolfo Hitler y también un pensamiento antisemita, antijudío, y ahí la propaganda cobró vigencia y fue la comprobación de esta teoría de la aguja hipodérmica. Es decir, es la metáfora de lo que significa que los medios influyen en la audiencia, envían mensajes, y para que esta audiencia, que es una audiencia fragmentada, atomizada, poco reflexiva, evidentemente tiene que darse un estímulo. Y por eso es que la propaganda tiene diversas herramientas para que ese mensaje pueda calar profundamente en una audiencia que en muchos de los casos está desinformada. Y evidentemente los medios aprovechan esa desinformación para que el mensaje obtenga o cumpla con los objetivos de mi campaña, en este caso, que puede ser una campaña promocional o una campaña de comunicación. Evidentemente, esta teoría tampoco pierde vigencia. Los medios de comunicación siguen teniendo un papel preponderante en nuestras vidas, siguen influyendo en nuestras vidas, y esa influencia va a ser más grande en tanto yo esté desinformado. Veamos ahora la teoría de los dos pasos, o de los dos escalones, llaman algunos, y la teoría de los efectos limitados. Son dos teorías que producen un cambio en lo que veníamos viendo antes, de la aguja hipodérmica y esto. ¿Qué cambio? El cambio es que se dieron cuenta que los estudios de audiencia evidenciaron que el público no es tan manipulable como se creía. Y ahí empieza a surgir la idea de que los efectos de los mensajes que se difunden en los medios de comunicación masivos son limitados. Y se pasa de un modelo conductista donde todo se trata de estímulos y respuestas a un modelo más organicista, se llama. Quiere decir que hay un estímulo, hay una respuesta, pero hay un organismo que pone barreras, que selecciona, que es el auditor, ¿no? El público, que selecciona, que interpreta. Entonces no es solamente un estímulo y una respuesta, como si fuera un emisor y un receptor. Hay en el medio otra cosa, y eso es la gente que puede seleccionar, filtrar, interpretar, ¿verdad? El mensaje que se circula. Bueno, el receptor ya no es un receptor pasivo. El público ya no es tan fácilmente manipulable. Lo sigue siendo, pero no tanto. Sino que se convierte en alguien que afronta activamente el mensaje de los medios. Este video que les seleccioné ahora habla de las teorías que empiezan a entender esto. Vamos a hablar de la primera teoría, la teoría de los dos pasos. Bueno, dos autores muy interesantes, en este caso Elihu Katz y Paul Lazarsfeld, en el año 1945 emiten esta teoría señalando que para un mejor efecto de parte de los medios de comunicación sobre la audiencia es importante la figura del líder de opinión. Acá aparece o irrumpe un nombre muy interesante, líder de opinión. ¿Y quién es un líder de opinión? Bueno, es una persona que por sus conocimientos, sus habilidades, sus cualidades, su empatía, tiene una influencia en un determinado grupo de personas. Ojo, no necesariamente un líder de opinión tiene que ser un erudito, un pensador, un historiador, una figura ligada al conocimiento. No, no pasa por ahí. Básicamente tiene que ser una persona que tenga influencia en su entorno más cercano, de tal manera que los medios filtran dentro de la audiencia y ubican personas que tienen un papel mucho más activo desde el terreno comunicacional, y hay personas que tienen un papel más pasivo dentro del terreno comunicacional. Bueno, en este papel activo
comunicacionalmente hablando, están los líderes de opinión, que van a ser las personas que van a transmitir el mensaje o lo van a retransmitir hacia la audiencia. Por eso se habla de esta teoría de los dos pasos. El primer paso va de la audiencia, mensaje de la audiencia, en este caso, el mensaje de los medios de comunicación al líder de opinión. Ese es el primer paso. Mensaje de los medios de comunicación al líder de opinión. Y el segundo tramo o el segundo paso sería líder de opinión, audiencia. Líder de opinión, audiencia. De tal manera que tenemos los dos pasos de esta teoría que señala Elihu Katz y Paul Lazarsfeld en el año 1955. Y es una teoría que no pierde vigencia. Hasta hoy, si usted ha visto campañas de publicidad o campañas políticas, puede reflejar la vigencia de esta teoría. Y esta teoría es una respuesta, vamos a decirlo así, a la teoría hipodérmica. Es decir, Katz, que es uno de los autores de esta teoría de los efectos limitados, señala que la influencia de los medios de comunicación se va a reducir en tanto, metafóricamente hablando, hay una barrera. Y esa barrera tiene que ver con las diferencias individuales o también con las categorías sociales. Por ejemplo, cuando hablo de diferencias individuales, evidentemente todos los miembros en la audiencia no son iguales. Hay personas, por ejemplo, que pueden ser mucho más inteligentes que otras. Y también tiene que ver con el grado de autoestima que tiene una persona al recibir los contenidos de los medios de comunicación y no aceptarlos necesariamente como un dogma. Por otro lado, también está el tema de las categorías sociales, que tiene que ver también con los grupos con los cuales yo me relaciono. Voy a poner un ejemplo. Si yo escucho en televisión que hablan sobre política y yo soy aprista o fujimorista, y ese comentario atenta contra mi partido político, mi ideología, yo no voy a cambiar porque ese líder de opinión lo dice o porque el medio de comunicación lo señala. Entonces yo voy a cambiar mi forma de ver el mundo. No. Justamente una barrera limitante tiene que ver con mi ideología, con mi educación, con mi religión. Si yo soy católico o protestante o, vamos a decir, profeso la religión islámica o soy judío, no necesariamente voy a cambiar mi esquema de vida o mi perspectiva de la vida porque el medio de comunicación lo señala. Justamente esa barrera limitante está en tanto en las diferencias individuales, mi inteligencia, mi autoestima, y en las categorías sociales que normalmente van a permitir que se haga esta barrera. Por supuesto, es una metáfora. Bueno, y aquí vienen estos investigadores de los medios de comunicación de masas, adhieren, conciben que el espectador es un espectador no tan pasivo como se creía y selectivo. Pero acá viene una cosa interesante, que es que se dan cuenta que los auditores prefieren la información, se quedan con la información, seleccionan la información conforme a sus propias creencias. Es decir, cada uno extrae de ese flujo de información lo que está de acuerdo con lo que uno piensa. Cuando se tienen en cuenta estas ideas, se empieza a plantear el hecho de que los medios no pueden cambiar actitudes con tanta facilidad, sino que como máximo pueden reforzar posicionamientos previos, es decir, creencias previas. Esta teoría tiene mucha consistencia hoy, se usa mucho. Ahora lo hacen los algoritmos eso. Los algoritmos tienen la información de ti, o sea, saben más de ti que lo que tú sabes de ti. Saben todo, saben dónde estás, qué compras, con quién hablas, en qué crees, qué grupos musicales sigues, qué chicas o chicos te gustan, saben todo, qué opinas de qué religión profesas, qué opinión política tienes, saben todo. Entonces te mandan, a través de los algoritmos, la información que apoya tus creencias. Te empieza a llegar cosas que están vinculadas con lo que tú piensas de ese mundo público, de ese mundo
ciudadano, ¿no? Entonces empiezan a apoyar con información aquellas creencias previas que tú tienes. Esto es lo que se usó en la campaña de Trump, por ejemplo, donde a cada uno de los electores le llegaba lo que Trump quería que le llegara en función de las creencias de los electores a quienes les llegaba la información. En la próxima clase completaremos con la última gran teoría interpretativa de los medios de comunicación de masas, probablemente la más crítica de ellas, la más política, la que incorpora un nuevo concepto en este asunto, el concepto del poder, del poder hegemónico, de cómo los medios, o cómo el poder hegemónico a través de los medios actúa y manipula, el concepto de manipulación. Lo que nos servirá mucho como punto de partida para completar las herramientas de análisis de lo que está pasando hoy con los medios de comunicación y su relación con el mundo político, la vida ciudadana, la polis, lo público, el espacio público. Así que en el próximo encuentro, en la clase 3, vamos a hablar de ese punto de vista supercrítico de los medios de comunicación de masas y vamos a tratar de usar esas herramientas para entender un poco más lo que está pasando hoy con estos medios de comunicación convencionales. Después, poco más adelante, si tenemos oportunidad, nos vamos a referir a las redes sociales donde todo es un poco más complejo. Así que gracias, nos vemos en la próxima. Chau.